Now we come to chapter 4. Ahora venimos al capítulo 4, Here we have two brothers. donde tenemos a dos hermanos. Ambos Should be deben ser considered considerados as como two dos big grandes seeds. semillas So in que han the sido Bible, sembradas en la Biblia. we have to, Así que necesitamos examinar estas dos simientes con la luz de todos los libros en toda la Biblia. Comencemos con la simiente de Caín. ¿Qué tenía de malo Caín? Humanamente hablando, al comienzo no había nada malo. Caín fue el primero en presentar una ofrenda. No fue Abel. Abel fue el segundo. En cierto sentido, Abel aprendió a ofrecer algo a Dios de Caín. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Dios ni siquiera miró a Caín ni a su ofrenda? No solamente Dios no la aceptó, sino que ni siquiera la miró. ¿Por qué? Permítanme explicarles la razón. Caín y Abel nacieron de padres caídos. Su padre, Adán, era caído. Su madre, Eva, era caída. Los dos padres eran caídos. Y ellos se dieron cuenta de su condición, que no solamente estaban errados delante de Dios, sino que también estaban llenos del elemento maligno de Satanás. Se dieron cuenta de que Dios era misericordioso y que ellos habían hallado gracia ante Él, pues les prometió la salvación. Y aún en tipología les proporcionó túnicas de pieles para cubrir su desnudez. Ya hemos señalado que ciertamente los padres comunicaron y enseñaron esto a sus hijos. Caín y Abel no nacieron de padres puros, sino que eran descendientes de padres contaminados y corruptos. Por nacimiento ellos eran corruptos, pecaminosos y contaminados. Miren, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo. Pero estos dos jóvenes no eran así. Ambos eran sucios, corruptos, contaminados. Cualquier cosa que ellos hicieron, cualquier cosa que podrían hacer, era una acción del enemigo de Dios. ¿Quién estaba dentro de Caín? Satanás, el diablo. Y aparentemente no vemos al diablo, sino que vemos a Caín matando y a Caín mintiendo. Pero en Juan 8 el Señor dijo que ese fue el diablo el que mató y ese fue el diablo el que mintió. A los ojos de Dios no fue solamente Caín, sino que fue el diablo. Además, en 1 de Juan 3:12 se afirma que Caín era del maligno. La palabra aquí traducida del significa proveniente de. Caín provenía del diablo. Estos dos versículos nos muestran claramente que Caín y el diablo y Caín eran uno. Ahora podemos comprender que no se trata de lo que hagamos, sino de lo que somos. Caín presentó a Dios el fruto de su propia labor, sin derramamiento de la sangre. Esto significa que Caín rechazó el camino redentor de Dios. Dios le enseñó la redención a sus padres. Y creo que sus padres, ciertamente, los padres de Caín, le pasaron el camino redentor de Dios de derramar la sangre del sacrificio a Caín. Pero Caín la rechazó, lo puso a un lado. Así que a Caín no le interesó el camino redentor de Dios, sino que inventó su propio camino según su conocimiento común. Ahora podemos entender la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Caín tomó un nuevo camino que él mismo inventó. A él le enseñaron a ofrecer los sacrificios con el derramamiento de sangre, pero él no lo hizo. Él inventó una nueva manera de adorar a Dios. El camino de Caín es hacer el bien para complacer a Dios y adorarlo con los esfuerzos humanos y conforme a la propia invención del hombre. El camino de Caín consiste en adorar a Dios religiosamente sin Cristo. Este es el camino de Caín.
Abel. Entonces, veamos ahora un poco más acerca de Abel. Abel offered the firstlings of his flock. Él presentó las primicias de su rebaño How y could también he la get the grosura. best of the lamb? Ahora, sin darle muerte, ¿cómo hubiera podido presentar la grosura de esa oveja? Por esto podemos ver que allí hubo el derramamiento de la sangre. El hombre estaba caído, estaba sucio, está pecaminoso a los ojos de Dios. El hombre necesita el derramamiento de sangre. Sin el derramamiento de la sangre no hay perdón de pecados. Es por esto que Abel fue aceptado por Dios, porque Abel fue diferente. Abel se dio cuenta quién era. Él era una persona que había nacido de padres caídos. Él se conoció a sí mismo. Él era una persona nacida de padres caídos, lleno del maligno, lleno de pecado, contaminado a los ojos de Dios. Así que él ofreció las primicias de su rebaño para derramar sangre por su redención y para quemar la grosura para la satisfacción de Dios. Y según Números 18:17, podemos ver que las primicias de la vaca o de la oveja tipifican a Cristo. Entre los israelitas, nadie podía comer ninguna ofrenda de las primicias. No, todos los primogénitos tenían que ser ofrecidos a Dios. Y esto tipifica a Cristo. Debemos darnos cuenta que lo que Abel ofreció fue Cristo. Abel ofreció Cristo a Dios y día tras día vivía para Dios. Día tras día él vivía por Dios. Él era uno que alimentaba a las ovejas y éstas eran solamente para Dios. Lo que él estaba haciendo allí no era solamente vivir para Dios, sino que también vivía por Dios. Así que él no adoró a Dios según su propio concepto o su propio pensamiento. No tomó su propio camino, sino que tomó el camino de la salvación de Dios. ¿Quién le enseñó a ofrecer los primogénitos del rebaño? Sin duda que lo hizo según su visión. Después, la Biblia nos muestra eso también. Antes que Moisés diese la ley a los israelitas, Abel había hecho exactamente lo mismo que fue mandado por la ley mosaica. Así que esto prueba que lo que él hizo fue según la revelación divina, no según su propio concepto. Hebreos 11 dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio y fue justificado por fe. A él lo mataron, pero aún estando muerto, habla por su fe. Debo señalar que Abel fue el primer sacerdote. Antes que los sacerdotes surgieran entre los israelitas, Abel fue el primer sacerdote. Él no contrató a alguien para que ofreciera sus sacrificios. Todo aquel que es un Abel es un sacerdote. No le pidan a otros que ofrezcan sus sacrificios. No vaya a un padre o un sacerdote, ni vaya a un ministro. Usted debe presentar la ofrenda del sacrificio. Usted debe ser el sacerdote. Día tras día debemos ser los sacerdotes que ofrecemos continuamente a Cristo, a Dios. Alabado sea el Señor. El Vigilante.